Durante 30 años, mi esposa creyó que mis pesadillas eran ansiedad laboral. Cuando encontró las medallas ocultas en el ático, finalmente entendió que había estado casada con un fantasma de la guerra. Lo que comenzó como una mentira para proteger a mi familia se convirtió en la barrera que casi destruye todo lo que más amaba. Esta es la historia de cómo los secretos que guardamos para proteger a otros pueden convertirse en las prisiones que nos separan de quienes más necesitamos. Mi nombre es Eduardo Ramírez. Tengo 52 años y durante 3 décadas he vivido una mentira que creí necesaria. Para mi esposa Carmen y nuestros hijos Ana y Carlos, soy un contador exitoso que nunca habla de su juventud porque fue una época difícil. Lo que no saben es que antes de ser Eduardo el padre de familia, fui comandante Eduardo Ramírez, y que las pesadillas que me despiertan cada noche no son sobre números y auditorías, sino sobre soldados que no pude traer a casa. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otro martes en nuestra casa de los suburbios. Carmen preparaba café mientras revisaba planos arquitectónicos en la mesa de la cocina. Su cabello castaño, recogido en el moño profesional, que había perfeccionado durante sus 25 años como arquitecta. Yo llegaba de mi caminata matutina, la única forma que había encontrado de calmar la hipervigilancia que me despertaba a las 5 de la mañana, sin falta. ¿Otra noche difícil?, me preguntó Carmen, sin levantar la vista de sus diseños, usando ese tono cuidadoso que había desarrollado durante años de convivir con mis problemas de sueño. Solo un poco de estrés laboral, respondí, sirviendo mi café en la taza que decía «Mejor papá del mundo». Regalo del Día del Padre de Ana cuando tenía 12 años. Carmen me miró con esa expresión que conocía demasiado bien. Preocupación mezclada con frustración. Amor mezclado con la sensación de estar mantenida fuera de algo importante. Durante 30 años había aceptado mis explicaciones superficiales sobre por qué no podía dormir, por qué evitaba las multitudes, por qué me tensaba cada vez que escuchaba helicópteros. «Eduardo», me dijo suavemente, «tal vez deberías ver a alguien, un terapeuta, un médico. Estos problemas de sueño han empeorado». «Estoy bien, Carmen. Solo necesito más ejercicio, tal vez cambiar la dieta». La vi suspirar. Una exhalación llena de años de conversaciones similares. Carmen era una mujer inteligente, demasiado inteligente para no haber notado las inconsistencias en mi historia personal, pero había aprendido a no presionar, a respetar las barreras que yo había construido alrededor de mi pasado. «Ana llamó ayer», me dijo, cambiando de tema. «Quiere venir a almorzar el domingo. Dice que tiene algo importante que contarnos». Ana, nuestra hija mayor, había terminado su doctorado en psicología el año anterior y ahora trabajaba en una clínica especializada en trauma. A los 25 años, tenía esa perspicacia profesional que a veces me ponía nervioso. Durante las últimas visitas familiares, había notado cómo me observaba cuando pensaba que no me daba cuenta, estudiando mis reacciones con ojos clínicos. «¿Mencionó qué tipo de noticia?», pregunté, tratando de sonar casual. «No, pero sonaba emocionada. Tal vez un ascenso, o tal vez...». Carmen sonrió con esa esperanza maternal que nunca desaparece completamente. «Tal vez finalmente nos va a dar nietos». La conversación fue interrumpida por mi teléfono. Era mi socio en el despacho contable, reportando una emergencia con uno de nuestros clientes más importantes.
Carmen me besó en la mejilla como había hecho miles de mañanas antes, pero pude sentir la distancia que siempre existía entre nosotros, la distancia que yo había creado para protegerla de conocer al hombre que realmente era. «Te amo», me dijo como siempre. «Yo también te amo», respondí como siempre, pero mientras manejaba hacia la oficina, no pude evitar preguntarme si Carmen realmente me amaría, si supiera las cosas que había hecho, las decisiones que había tomado, los hombres que habían muerto siguiendo mis órdenes. Esa tarde, mientras revisaba estados financieros en mi oficina, recibí una llamada que me heló la sangre. Carmen hablaba con voz tensa, el tipo de voz que usaba cuando trataba de mantener la calma en una crisis. «Eduardo, necesitas venir a casa inmediatamente». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien, pero hay una gotera en el ático. Una gotera grave. El agua está filtrándose hacia el segundo piso». Mi corazón se detuvo. El ático, el único lugar de la casa donde Carmen nunca había estado, donde guardaba todo lo que necesitaba mantener oculto. «Carmen, no subas al ático. Yo me encargo cuando llegue». «Eduardo, el agua ya está dañando el techo del cuarto de Ana. Tuve que subir a ver qué tan grave era». El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. «¿Qué encontraste?», pregunté con voz apenas audible. «Creo que es mejor que hablemos cuando llegues a casa». Durante los siguientes 40 minutos de manejo, mi mente corrió a través de todos los escenarios posibles. Carmen había encontrado la caja. Había visto las medallas, las fotos, los documentos que había guardado durante 30 años. Había descubierto que el hombre con quien había estado casada durante 3 décadas era un extraño. Cuando llegué a casa, encontré a Carmen sentada en la mesa de la cocina, con una caja de metal militar frente a ella. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una foto que había esperado no volver a ver nunca. Yo, en uniforme de comandante, cargando a una niña herida durante la evacuación de la embajada. «Hola, Eduardo», me dijo sin levantar la vista de la foto. «Oh, debería decir, Comandante Ramírez». Me senté frente a ella, sintiendo como si me hubieran quitado una máscara que había llevado durante 3 décadas. «Carmen, 30 años, Eduardo. 30 años viviendo con un héroe, y yo pensaba que era solo mi esposo». Su voz no tenía ira, lo cual de alguna manera lo hacía peor. Había dolor, confusión, pero también algo que se parecía peligrosamente al respeto. «¿Puedes explicarme esto?», me preguntó, extendiendo una medalla, al valor que había recibido por la Operación Libertad. «¿O esto?». Mostró un documento presidencial de agradecimiento. «¿O esto?». Sostuvo la foto donde aparecía cargando a la niña. «Carmen, yo quería protegerte». «¿Protegerme de qué?». «De saber que estoy casada con un héroe. De entender por qué tienes pesadillas. De conocer realmente al hombre que amo». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que habíamos plantado juntos cuando compramos la casa. «De saber que tu esposo ha matado personas, que ha tomado decisiones que costaron vidas, que hay sangre en estas manos que te tocan cada noche. Eduardo, mírame». Me volteé hacia ella. Carmen había estado llorando, pero sus ojos estaban llenos de determinación. «Durante 30 años he estado casada con un fantasma. Has estado aquí físicamente, pero emocionalmente. Siempre había una parte de ti que mantenías lejos de mí. Pensé que era mi culpa, que no había logrado ganarte tu confianza completa. No es tu culpa, Carmen, nunca fue tu culpa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué elegiste mantenerme fuera de quien realmente eres?». Me senté de nuevo,
tomando sus manos en las mías. Por primera vez en 3 décadas, decidí decir la verdad completa, porque cuando te conocí, representabas la posibilidad de una vida normal. Una vida donde podía ser solo Eduardo, no el comandante Ramírez. Una vida donde podía olvidar las cosas que había visto y hecho. Pero no pudiste olvidar, ¿verdad? Por eso las pesadillas. Por eso te despiertas caminando por la casa. Por eso evitas las multitudes. Asentí. Mi peor enemigo no era la guerra, era el silencio. Pero pensé que si hablaba sobre ello, contaminaría lo único puro y bueno que tenía en mi vida. Carmen me estudió por un largo momento. Eduardo, necesito que me cuentes todo. Si queremos salvar nuestro matrimonio, necesito conocer al hombre completo, no solo la versión editada que has estado compartiendo conmigo. Durante las siguientes 3 horas, le conté sobre la Operación Libertad, sobre la decisión imposible entre salvar diplomáticos o salvar niños, sobre los 4 soldados que habían muerto siguiendo mis órdenes, sobre la niña de la foto, que había cargado durante 8 kilómetros hasta la zona de evacuación, porque estaba demasiado traumatizada para caminar. Le conté sobre Miguel Torres, el soldado raso que había resultado herido durante la operación y que había jurado que me encontraría algún día para agradecerme por salvarlo. Sobre las cartas de familias que había rescatado, cartas que llegaban años después, pero que nunca podía responder, porque Eduardo el contador no existía durante esas operaciones. ¿Sabes por qué trabajo como contador?, le pregunté finalmente. Carmen negó con la cabeza. Porque los números no mienten. Los números no toman decisiones que cuestan vidas. Los números son seguros, predecibles, controlables. ¿Y qué hay de nosotros? De Ana y Carlos. También somos seguros y controlables. Ustedes son lo único real que tengo. Lo único que me recuerda que hay bondad en el mundo. Carmen se quedó en silencio por un largo tiempo, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente, me miró con una expresión que no pude descifrar. Eduardo, necesito contarte algo también. ¿Qué cosa? Yo sabía que eras militar cuando nos conocimos. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué? No todos los detalles, pero sabía que habías servido. Sabía que ocultabas algo importante. ¿Cómo? Carmen se levantó y caminó hacia la gaveta donde guardaba álbumes familiares. Sacó uno viejo que no había visto en años y lo abrió en una página específica. «Esta es mi hermana menor, Sofía», me dijo, señalando la foto de una niña de unos 7 años. Miré la foto y el mundo comenzó a girar. Era la misma niña de la foto militar. La misma niña que había cargado durante la evacuación de la embajada. «Eduardo», me dijo Carmen con voz quebrada. Sofía estaba en esa embajada en 1994. Era estudiante de intercambio. No podía respirar. «Carmen, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tú salvaste a mi hermana y que durante los últimos 30 años me he despertado cada mañana agradeciendo en silencio al soldado desconocido que le dio una segunda oportunidad de vida. Me conociste porque te busqué. Pasé meses investigando, tratando de identificar al soldado de esa foto. Cuando finalmente te encontré trabajando como contador, decidí conocerte. Me sentí traicionado y confundido. ¿Te casaste conmigo por lástima? No. Carmen se acercó a mí, tomando mi rostro en sus manos. Me casé contigo porque me enamoré del hombre más bondadoso, protector y honorable que había conocido.
El hecho de que fueras el soldado que salvó a Sofía solo confirmó lo que mi corazón ya sabía. Sofía sabe. Nunca se lo dije. Tenía 7 años cuando pasó, y aunque recuerda vagamente a un soldado que la cargó, nunca supo tu nombre o cómo encontrarte. Nos quedamos en silencio, procesando el peso de 30 años de secretos mutuos. Carmen había guardado su propio secreto para protegerme, igual que yo había guardado el mío para protegerla. Carmen, le dije finalmente, ¿alguna vez me amaste por quien realmente soy? Eduardo. Cada día, durante 30 años, he amado al hombre que eres. El problema es que tú nunca me permitiste conocer completamente a ese hombre. Esa noche no pude dormir, pero por primera vez en décadas no fue por pesadillas. Era porque mi mente no podía dejar de procesar la revelación de que Carmen había conocido mi secreto más grande durante todo nuestro matrimonio. Al día siguiente, durante el desayuno, Carmen me hizo una pregunta que había estado temiendo. ¿Qué les vamos a decir a Ana y Carlos? Nuestros hijos adultos habían notado las tensiones en casa. Ana, con su entrenamiento en psicología, había estado observando nuestros comportamientos con preocupación creciente. Carlos, estudiante de medicina, había comentado sobre mis síntomas de estrés y había sugerido varias veces que viera a un médico. No sé si están listos para... Comencé. Eduardo, Ana es psicóloga especializada en trauma. Carlos estudia medicina. No son niños. Y merecen entender por qué su padre se despierta gritando algunas noches. Tenía razón, por supuesto. Pero admitirlo significaba enfrentar la posibilidad de que mis hijos me vieran diferente, que el padre que conocían fuera reemplazado por la imagen de un soldado. La decisión fue tomada por nosotros esa misma tarde. Recibí una llamada de Carlos, quien estaba haciendo su rotación en el hospital universitario. «Papá», me dijo con voz preocupada, «necesitas venir al hospital. Tuviste un ataque de pánico tan severo en el supermercado que el paramédico pensó que era un ataque cardíaco. No recordaba cómo había llegado al hospital. Solo recordaba estar comprando vegetales cuando escuché el sonido de un helicóptero médico aterrizar en el estacionamiento y después despertar en una sala de emergencias. Carmen llegó antes que yo estuviera completamente consciente, y Ana apareció media hora después, claramente habiendo cancelado citas de trabajo para venir. «Papá», me dijo Ana, sentándose junto a mi cama de hospital, «los médicos me preguntaron sobre historial de trauma militar». ¿Por qué preguntarían eso? Carmen y yo intercambiamos miradas. Era el momento de la verdad. «Porque tu padre es veterano», dijo Carmen suavemente. Ana y Carlos se miraron, confundidos. «¿Veterano de qué?», preguntó Carlos. «De operaciones especiales», respondí, mi voz apenas audible. «Fui comandante durante 15 años». El silencio que siguió fue absoluto. Ana me miraba con ojos muy abiertos, claramente recontextualizando años de observaciones sobre mi comportamiento. Carlos parecía estar procesando información que no encajaba con la imagen que tenía de su padre contador. «¿Por qué nunca nos dijiste?», preguntó Ana finalmente. «Porque quería que tuvieran un padre normal, no un soldado con problemas». «Papá», me dijo Carlos, «soy estudiante de medicina. He visto PTSD. Reconozco los síntomas. ¿Por qué nunca buscaste tratamiento?» Antes de que pudiera responder, entró el médico tratante. Era un hombre de unos 40 años, con insignias que inmediatamente reconocí como militares en su bata. «Señor Ramírez», me dijo, revisando mi expediente,
Soy el doctor Miguel Torres. ¿Podría hablar con usted privadamente? El nombre me resultó familiar, pero no pude ubicarlo inmediatamente. Carmen, Ana y Carlos salieron de la habitación, dejándome solo con el médico. Doctor Torres, comencé, sobre el episodio de pánico. Comandante, me interrumpió, su voz cambiando completamente. ¿Es realmente usted? Mi corazón se detuvo. ¿Perdón? Comandante Eduardo Ramírez, Operación Libertad 1994. Todo volvió a mí de golpe. Soldado Torres, Miguel Torres de la Unidad de Reconocimiento, el mismo mi comandante. No podía creerlo. El soldado raso Miguel Torres había sido uno de los hombres heridos durante la operación. Lo había cargado durante la evacuación, después de que metralla le destrozara la pierna izquierda. «Miguel», murmuré, «¿qué estás haciendo aquí?» «Soy médico, comandante. Me especialicé en trauma psicológico después de lo que pasamos». «¿Cómo está tu pierna?» «Bien, gracias a usted. Sin su decisión de volver por mí, habría muerto desangrado». Miguel se sentó en la silla junto a mi cama. «Comandante, he estado buscándolo durante años. Quería agradecerle por salvarme la vida». «Miguel, yo no salvé tu vida. Solo hice mi trabajo». «No, comandante. Usted tomó la decisión de dividir el equipo, de volver por los heridos cuando habría sido más seguro evacuar solo a los diplomáticos. Esa decisión salvó 12 vidas, incluyendo la mía». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero perdimos 4 hombres y salvamos 17, incluyendo 8 niños civiles. «Comandante, ¿ha recibido tratamiento para PTSD?» Negué con la cabeza. «¿Ha hablado sobre la operación con alguien?» «Nunca. Mi familia no sabía sobre mi servicio militar hasta hoy». Miguel me miró con expresión de comprensión profesional. «Comandante, ¿me permitiría ser su doctor? ¿Me permitiría ayudarlo a sanar?» Cuando Carmen, Ana y Carlos regresaron a la habitación, Miguel les explicó la conexión entre nosotros. Vieron cómo este médico respetado trataba a su padre contador con la reverencia reservada para un héroe. «Su padre», les dijo Miguel, «no solo me salvó la vida a mí, me salvó el futuro. Toda mi carrera médica existe porque él me dio una segunda oportunidad». Ana me miró con ojos llenos de lágrimas. «Papá, ¿por qué nunca nos dijiste que eras un héroe?» «Porque no me siento como un héroe. Me siento como alguien que perdió 4 hombres buenos y salvó 17 vidas», añadió Miguel firmemente, «incluyendo civiles inocentes que ahora tienen familias propias gracias a su valor». Esa noche, mientras estaba internado en observación, Carmen se quedó conmigo. Por primera vez en 30 años, hablamos completamente honestamente. «¿Te arrepientes de haberte casado conmigo?», le pregunté. «Me arrepiento de que hayas cargado todo este dolor solo durante tantos años. ¿Y qué hay de los secretos? ¿De que me buscaras intencionalmente?» Carmen tomó mi mano. «Eduardo, me enamoré de ti en nuestra primera cita. El hecho de que fueras el soldado que salvó a Sofía solo me confirmó que mi corazón había elegido bien. ¿Cómo puedes estar segura? Porque durante 30 años he visto tu carácter, la forma en que proteges a nuestra familia, cómo cuidas a nuestros hijos, cómo tratas a extraños con bondad. El soldado que salvó a mi hermana y el hombre que se convirtió en mi esposo son la misma persona». Una semana después, estaba en la primera sesión de terapia de mi vida. Miguel había insistido en tratarme personalmente, diciendo que era su forma de devolver el favor. «Comandante», me dijo durante nuestra primera sesión,
¿Sabe por qué me hice psicólogo especializado en trauma militar? Por tu propia experiencia. Por usted. Porque vi cómo cargó el peso de esa operación solo. Porque me di cuenta de que los comandantes como usted a menudo sufren en silencio, sintiéndose responsables por cada vida perdida y no celebrando las vidas salvadas. Durante las siguientes semanas, Miguel me ayudó a procesar 30 años de culpa de superviviente. Carmen asistió a sesiones de terapia familiar, donde aprendió cómo mi trauma había afectado nuestro matrimonio sin que ninguno de los dos se diera cuenta completamente. El PTSD, explicó Miguel a Carmen, no solo afecta al veterano, afecta a toda la familia. La hipervigilancia, el aislamiento emocional, las pesadillas, todo eso crea patrones de comportamiento que impactan las relaciones. Ana y Carlos también participaron en sesiones familiares, procesando años de observaciones sobre mi comportamiento que finalmente tenían sentido. «Papá», me dijo Ana durante una sesión, «ahora entiendo por qué siempre revisabas la casa antes de acostarte. ¿Por qué insistías en sentarte de espaldas a la pared en restaurantes? ¿Por qué te ponías nervioso en multitudes? ¿No están decepcionados?», les pregunté, «de que su padre no sea quien pensaban que era?» «Papá», me dijo Carlos, «estamos orgullosos, pero también estamos tristes de que hayas cargado todo esto solo durante tanto tiempo». Un mes después de comenzar la terapia, Carmen tomó una decisión que me sorprendió. Quería que Sofía supiera la verdad. «Eduardo», me dijo una tarde, «Sofía ha vivido 30 años preguntándose sobre el soldado que la salvó. Merece saber que su ángel guardián se convirtió en su cuñado». Sofía era ahora enfermera en el hospital donde Miguel trabajaba. Carmen había mantenido contacto regular con ella a lo largo de los años, pero nunca había mencionado la conexión conmigo. El día que Carmen decidió contarle, invitó a Sofía a almorzar en nuestra casa. Yo estaba nervioso, sin saber cómo reaccionaría al conocer la verdad. Sofía llegó con flores para Carmen, como siempre hacía. Era una mujer de 37 años ahora, enfermera especializada en pediatría, casada con 2 hijos propios. Mientras almorzábamos, Carmen navegó cuidadosamente hacia el tema de su pasado. «Sofía», le dijo finalmente, «¿recuerdas el ataque a la embajada cuando tenías 7 años?» Sofía se tensó ligeramente. «Por supuesto, no es algo que puedas olvidar. ¿Recuerdas al soldado que te sacó de ahí?» «Vagamente. Recuerdo ojos bondadosos y una voz calmada que me decía que todo iba a estar bien. ¿Por qué preguntas?» Carmen me miró, dándome permiso para hablar. «Sofía», dije suavemente, «yo soy ese soldado». Sofía dejó caer su tenedor. Me miró fijamente, estudiando mi rostro como si tratara de ver al joven soldado de sus memorias fragmentadas. «¿Usted es quien me cargó?» Asentí. «Tenías un vestido rojo. Estabas inconsciente la mayor parte del tiempo, pero cuando despertaste, me preguntaste por tu hermana mayor». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. «Durante 30 años he pensado en usted. He querido agradecer al hombre que me salvó». Se levantó de su silla y caminó hacia mí. Sin decir palabra, me abrazó con la fuerza de 30 años de gratitud acumulada. «Gracias», susurró. «Gracias por darme la oportunidad de tener la vida que he tenido». «Sofía», le dije, devolviendo su abrazo, «no tienes nada que agradecerme. Solo hice lo que cualquier soldado habría hecho». «No», dijo Carmen firmemente, «hiciste lo que un héroe haría». Esa tarde, mientras Sofía conocía más detalles sobre la operación,
Me contó cómo ese día había influenciado su vida. Después del ataque, me dijo, decidí que quería ayudar a niños heridos. Por eso me hice enfermera pediatra. Quería dar a otros niños el mismo cuidado que usted me dio ese día. ¿Recuerdas algo específico de ese día? Recuerdo que me habló durante todo el camino hasta el helicóptero. No entendía las palabras. Estaba demasiado traumatizada, pero su voz me tranquilizaba. Y recuerdo que cuando me entregó a los paramédicos, me dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué te dije? Me dijo, vas a crecer y vas a hacer cosas maravillosas. Vas a ayudar a otras personas, como muchas personas te ayudaron hoy. No recordaba haber dicho esas palabras específicas, pero sonaba como algo que habría dicho a una niña asustada. Y tenía razón, continuó Sofía. He ayudado a cientos de niños durante mi carrera. Cada vez que ayudo a un niño herido, pienso en usted. 6 meses después de que comenzara la terapia, Miguel me hizo una propuesta que cambió mi perspectiva sobre mi experiencia. Comandante, me dijo durante una sesión, he estado desarrollando un programa para veteranos que sufren en silencio como usted lo hizo. ¿Estaría dispuesto a compartir su experiencia para ayudar a otros? No soy conferencista, Miguel. No necesita ser conferencista, solo necesita ser honesto sobre su experiencia. Hay centenares de veteranos casados que están luchando con los mismos secretos que usted mantuvo. Carmen me alentó a aceptar. Eduardo, si tu historia puede ayudar, aunque sea a una familia, a evitar 30 años de secretos, vale la pena. El programa se llamó Sanación después del silencio. Carmen y yo participamos juntos, compartiendo tanto mi perspectiva como veterano, como su perspectiva como esposa, que había vivido con las consecuencias no tratadas del trauma, el silencio. Les dije a otros veteranos durante nuestras primeras sesiones, se convierte en una prisión que lastima tanto al veterano como a su familia. Carmen añadía, los secretos que mantenemos para proteger a otros a menudo se convierten en muros que nos separan de quienes más amamos. Durante el primer año del programa, ayudamos a más de 50 familias militares a navegar conversaciones sobre trauma y servicio. Veteranos que habían estado guardando secretos durante décadas, finalmente, encontraron formas de compartir apropiadamente sus experiencias con sus familias. Un año después de que Carmen encontrara las medallas, decidimos renovar nuestros votos matrimoniales. No porque nuestro matrimonio hubiera estado en problemas, sino porque queríamos celebrar el comienzo de una nueva fase de honestidad completa. La ceremonia fue pequeña, en nuestro jardín trasero, con solo familia cercana y algunas de las familias que habíamos conocido a través del programa. Miguel ofició la ceremonia y Sofía fue la dama de honor de Carmen. Eduardo, dije durante mis votos renovados, por 30 años me amaste sin conocerme completamente. Ahora te prometo compartir todo conmigo, las partes hermosas y las partes rotas. Carmen respondió, por 30 años esperé pacientemente a que confiaras en mí con tu verdad completa. Ahora prometo amarte no a pesar de tu pasado, sino incluyendo todo lo que te hizo el hombre extraordinario que eres. Durante la recepción, Ana y Carlos nos presentaron con un regalo que nos hizo llorar a ambos. Un álbum de fotos que habían creado, documentando tanto nuestra vida familiar como mi carrera militar. Habían incluido fotos de las familias que había ayudado a rescatar, cartas de soldados que había comandado y testimonios de personas como Miguel y Sofía,
cuyas vidas habían sido impactadas por mi servicio. «Papá», me dijo Ana al presentar el álbum, «queríamos que vieras tu vida completa, no solo las partes que lamentas, sino también todas las vidas que has tocado positivamente». En la última página del álbum habían incluido una foto de nuestra familia durante las vacaciones del año anterior, junto con una frase que Carlos había escrito. Guardé mis medallas para proteger a mi familia, pero solo logré alejarlos. Al final comprendí que compartir el dolor es la única manera de vencerlo realmente. 2 años después de que Carmen encontrara las medallas, mi vida era completamente diferente. Las pesadillas habían disminuido significativamente con la terapia. Carmen y yo habíamos desarrollado una intimidad emocional que nunca habíamos tenido antes. Ana y Carlos se habían involucrado en el programa de veteranos, usando sus habilidades profesionales para ayudar a otras familias, pero el cambio más profundo era interno. Por primera vez en 30 años, ya no cargaba mis secretos solo. La culpa de superviviente nunca desaparecería completamente, pero ahora tenía herramientas para manejarla y una familia que entendía completamente de dónde venía. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Carmen una noche mientras caminábamos por nuestro vecindario. Me arrepiento de los años perdidos, de las oportunidades de intimidad real que perdimos porque tenía miedo de ser honesto. ¿Y qué hay de mantener los secretos en primer lugar? Pensé en la pregunta cuidadosamente. No me arrepiento de querer protegerte. Me arrepiento de no confiar en que podrías manejar la verdad. ¿Y ahora? Ahora sé que el amor real requiere verdad completa, que no puedes realmente amar a alguien si no permites que te conozcan completamente. Carmen tomó mi mano. 30 años viviendo con un héroe, y yo pensaba que era solo mi esposo. Resulta que era ambos. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, Carmen encontró algo en mi mesa de noche que no había visto antes. El álbum que Ana y Carlos habían creado, abierto en una página específica. «¿Qué estás leyendo?», me preguntó. «Las cartas de agradecimiento de las familias que rescatamos. Miguel me ayudó a contactar a algunas de ellas». «¿Cómo te sientes al leerlas?». «Por primera vez, orgulloso en lugar de culpable, porque finalmente puedo ver mi servicio a través de los ojos de mi familia, no solo a través de los ojos del soldado que perdió hombres». Carmen se acostó junto a mí. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto? ¿Qué? Que finalmente puedo ayudarte a cargar el peso. Durante 30 años tuviste que procesar todo esto solo. Ahora podemos procesarlo juntos. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en 3 décadas. No porque hubiera olvidado el trauma, sino porque ya no estaba solo con él. Carmen finalmente conocía al hombre completo que había amado durante 30 años, y en lugar de huir del soldado que descubrió, había elegido amar tanto al contador como al comandante. Al final, aprendí que los secretos que guardamos para proteger a otros a menudo se convierten en las prisiones que nos separan de quienes más necesitamos. Carmen aprendió que amar a alguien completamente significa estar dispuesta a abrazar todas las partes de quien son, incluyendo las partes rotas y las partes heroicas. Juntos, aprendimos que la sanación real ocurre cuando la verdad se comparte con amor, y que los matrimonios más fuertes son aquellos construidos sobre honestidad completa, no sobre protección mutua de realidades difíciles. 30 años después de guardar mi primer secreto para proteger a mi familia, finalmente entendí que la mejor protección que podía ofrecerles era permitirles conocer y amar al hombre completo
que realmente era. Esta historia nos recuerda que los secretos mantenidos para proteger a otros pueden convertirse en barreras que impiden la intimidad verdadera. Nos enseña que el amor real requiere honestidad completa y que la sanación del trauma es más efectiva cuando se comparte con quienes nos aman incondicionalmente. ¿Has guardado alguna vez secretos para proteger a alguien que amas? ¿Cómo crees que la verdad compartida con amor puede fortalecer las relaciones en lugar de dañarlas? Comparte tu reflexión en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.